Buenas noches. Laila Tov, buenas noches a todos. Que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob tenga bien el concedernos su brajá, su bendición en esta noche. Que el Dios Altísimo nos conceda sabiduría, entendimiento y emuná para poder escudriñar la escritura para bien de nuestra Neshama, de nuestra alma. Estamos en la continuidad del estudio verso por verso del libro de Gilel, del libro de Lucas. Así que hoy nos corresponde el capítulo número 16 del libro de Gilel de Lucas. Así que vamos a hacer una tefilá. Vamos a bendecir a nuestro Padre Eterno por permitirnos estudiar su Dabar y vamos a iniciar. Con el permiso de nuestro Padre Celestial, con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, declaramos esta bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al libre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Padre Celestial, que en esta noche nos concedas de tu sabiduría, de la revelación necesaria a nuestro entendimiento y fortaleza de nuestra fe, nuestra emuná, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos escoger los mejores caminos que que nos lleven a ti, que nos apeguen a ti. Padre Celestial, considera nuestros deseos, nuestros pensamientos de acercarnos y de estar cada vez más conscientes de la necesidad que tenemos de ti. Te lo pedimos, Padre, por todo nuestro pueblo Israel y por todos los justos de las naciones que se juntan a la fe del pueblo de Israel. Padre, te pedimos a través de Yeshua de Nazaret. Amén, ve amén. Amén. Bien, pues estamos en el capítulo 16 de Lucas, vamos al contexto. Ahora va a cambiar un poquito de tema. Nuestro maestro de justicia va a hablar otra mashal, otra parábola. Recuerden que la semana pasada vimos la del hijo pródigo, estudiamos a profundidad la del hijo pródigo, la mashal del hijo pródigo, y pues cosas muy interesantes encontramos en esa mashal. Ahora, vamos en el capítulo 16, entremos en contexto. Estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento porque consideramos que en cuanto a contexto histórico, cultural y idiomático es pues, la mejor. Sabemos que no hay versión perfecta, pero usamos lo mejor que tenemos en el momento, ¿ok? Así que vamos pues en el capítulo 16, vamos a la narrativa y dice así. Lucas 16:1. Yeshua entonces propuso una parábola a sus talmidim. Entonces esta enseñanza va directa a los discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador y este fue acusado ante él de malversar sus bienes. Mala administración. 2. Y llamándolo le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame un estado de cuenta de tu administración porque ya no podrás ejercer más tu cargo. A ver, defiéndete, dime si es verdad lo que están diciendo de ti, que andas haciendo negocios chuecos y obvio me estás pasando a afectar en cuanto a mi economía y dame algo así como la auditoría, le va a hacer la auditoría, vamos a ver cómo están tus cuentas, todo esto, pero ya de plano le dice, pero ¿sabes qué? Ya no vas a poder ser mi administrador, ¿ok? Ese es el contexto. Y entonces verso 3 dice, entonces el administrador dijo así, pensó, ¿qué haré? Porque si mi señor me quita la administración, si me dedico a acabar, o sea, si me pongo a hacer trabajos normales, físicos, ya no tengo fuerza para eso. Si a vivir de la migaja pública me voy de mendigo, pues qué vergüenza. 4. Pensándolo bien, lo que debo de hacer para que cuando me quite la administración me reciban en sus casas y me den trabajo, me den ayuda, es evidente, dice, verso 5, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él le dijo, 100 medidas de aceite. Y le dijo, bien, toma tu prosbul, o sea, tu plumita, lo que sería lo equivalente a nuestros días de pluma o lapicero, toma tu prosbul, siéntate y escribe 50. Oh, bueno, ahí él mismo hizo que se bajara la deuda. Obvio, ¿quién en esa situación, quién no va a decir, pues sí, claro, que me baje la deuda? Así que las personas a las cuales les estaba diciendo esto, pues estarían totalmente de acuerdo. Seguimos y dice, verso 4. em, mm,
perdón, verso 5, y llamándolo a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y le dijo: 100 medidas de aceite. Y le dijo: bien, toma tu prosbul, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Le dijo: 100 medidas de trigo, toma tu prosbul y escribe 80. Y el Adón, o sea, cada uno le iba poniendo menos. Obvio, se dio cuenta el jefe, el amo, el dueño. Y verso 8, y el Adón reconoció la astucia de su administrador injusto. O sea, dijo: uy, qué bien, pues la verdad es que con esa situación, ¿quién no lo va a recibir después de que le minimizó la deuda? Pues claro que sí le iban a ayudar después, le iban a devolver el favor. Entonces, esa situación, no, no lo injusto, ojo, no lo injusto, sino la astucia con la que pensó salir del problema. Eso es lo que el señor, el Adón, el jefe, el amo, reconoció de su administrador injusto, ¿ok? Dice, porque actuó con sagacidad, pues los hijos de esta edad presente, y aquí ya viene la enseñanza de esta mashal, de esta parábola, porque los hijos de esta edad presente, o sea, todo el mundo, la gente común, la gente del mundo, son más astutos en su trato con los semejantes que los hijos de luz. Un ejemplo bien claro, y esto a mí me cayó totalmente en el 20 cuando yo lo leía, es que tú ves las grandes empresas, tú ves cualquier empresa, la que tú quieras, de comida, de electrodomésticos, carros, coches, venta de enseres, lo que sea. Lo que hacen las grandes empresas es hacer promociones, y esas promociones causan el ganchito para que la gente compre su producto o compre más producto. Ejemplo, hay un día en cierto centro, centro comercial, en cierto lugar de autoservicio, donde venden muy barata la fruta un día a la semana, pero muy barata la fruta un día a la semana. ¿Eso qué causa? Que la gente vaya a comprar esa fruta porque está muy barata a comparación del mismo mercado. Ahí está invirtiendo la empresa, no está perdiendo, ojo, no está perdiendo porque ellos nunca pierden, pero está dejando de ganar cierta nivel de utilidad por buscar que la gente vaya a su establecimiento con este gancho. Al final del cabo, al entrar al establecimiento, ven todo lo que hay: electrodomésticos, ropa, comida, enseres, panadería, salchichonería y todo demás. Y la mayoría, no todos, la mayoría termina comprando algo más de lo que supuestamente iba solo a la fruta. Entonces, ese es el ganchito. O sea, estas tipo de promociones donde el 2 por uno, donde el día de 3 por uno, o 3 por 2, o el de estamos al 10% de descuento en tal día, el de compra una botella y te regalamos no sé, un jaboncito, etcétera, etcétera. Todas esas promociones causan que la gente se acerque. Puede usarse a todos los niveles, desde un centro comercial, un supermercado, hasta una tiendita, em, y eso es muy astuto. Pero cuando lo ves a nivel de la comunidad, a nivel de comunidades, a nivel de congregaciones, la gente no tiene esa astucia para poder asegurar personas, o asegurar la asistencia de personas, o asegurar que la gente se interese por la enseñanza o algo así. No hay astucia, no hay el cómo le hacemos para que la gente venga. Ejemplo, rápidamente, pues, mm, aún en las cosas de las ventas de souvenirs y demás que se usan en el judaísmo. No sé, cómprame 2 botellas de vino y te regalo unas mechitas, ¿no? No había eso, no había esa astucia. Sí, esa es la idea. Los del mundo, los que están dedicadas a eso, tienen la astucia, tienen la sagacidad. Y los hijos de luz, nosotros, que deberíamos también actuar así en nuestros negocios seculares como con las cosas del eterno, no somos así. No tenemos esa cierta cosita, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está diciendo en esta parábola,
y en esta enseñanza. Así que volvemos a leer el 8 en la enseñanza y dice, el Adón reconoció la astucia del administrador injusto porque actuó con sagacidad, pues los hijos de esta edad presente son más astutos en su trato con los semejantes que los hijos de luz. Así que los hombres seculares, no creyentes, son más astutos en cómo tratan a sus semejantes a comparación de nosotros, los hijos de luz, los sadiquim, el pueblo del Eterno. Y eso lo tenemos que aprender. Y ese es hasta cierto punto, algo que siempre se da. Verso 9. Por eso os digo, y aquí ya viene más enseñanza del tema. En esta edad presente, ahorita que estamos viviendo, no tenéis otra alternativa que negociar con este tipo de personas que viven de las riquezas injustas. Ok, bien. Vamos a ver el por qué el meollo de explicar esto del maestro. Contexto cultural que si no lo entiendes, no conoces judaísmo, no vamos a poder interpretar correctamente las palabras estas. Pues no, ¿acaso todos negociamos y hacemos una que otra promoción y demás? Aquí el problema es que, recuerden, le está hablando a sus discípulos, que son sus discípulos judíos, que están aprendiendo los discípulos o que habían aprendido antes de que el maestro llegara la alajá rabínica. ¿Qué dice la alajá rabínica? No comercies con los romanos, no comercies con los griegos, no comercies con los, etcétera, las demás naciones. Sí, solamente entre nosotros comerciamos. Y lo mínimo, limitado, si necesitas algo del romano, del griego, lo haces, pero no más, ¿sí? Ese era la alajá que actualmente se da. Por eso es que en el judaísmo, por eso es que en el judaísmo, ah, tienen sus propios kibbutz, tienen sus propios centros de comunidad donde tienen todo a la mano por judíos, vendido por judíos para judíos. Hacen negocio entre ellos y tienen y buscan tener de todo lo que se necesita. Doctores, dentistas, abogados, especialistas, etcétera, etcétera. Así que no necesitan tener en sí la comunicación con los gentiles. Así siempre ha sido la halajá que fue establecida por los rabinos. De tal manera que los judíos se vuelven herméticos, ¿ok? Hay un ejemplo bien claro para quien haya visto la película. ¿Se acuerdan de la lista de Schindler? La lista de Schindler, que no la haya visto, búsquela y vea, búsquela y vea. La lista de Schindler, hay un punto donde Oscar Schindler, necesita capitalizarse para poner en marcha su fábrica. Ya tiene la idea, ya tiene casi el lugar, pero le falta todo. Le falta la maquinaria, le falta la materia prima y le falta la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, pues la va a tener de los judíos, que va a ir salvando y los va metiendo a su fábrica, pero le falta la capitalización. Y entonces alguien lo vincula, su contador, que es judío, le menciona que hay unos ciertos judíos ricachones que tienen dinero en efectivo. Así que lo reúne y les ofrece el negocio Oscar Schlinder y les dice, ustedes ponen el capital y yo les dejo que se beneficien en cierto porcentaje, no les va a devolver capital, dinero, sino les va a dar, no sé, material ya fabricado, les ofrece. Obvio que los judíos, como todos buenos comerciantes, dicen, no, ese no es un buen negocio para nosotros. Nosotros vamos a poner tantísimo dinero y tú nada más nos vas a dar ollas. Al principio eran ollas, ya después fueron también balas y demás. Pero ya Schlinder le dice, pues ¿saben qué? Así como vamos, porque venía fuerte lo de los nazis, así como vamos, se van a quedar sin nada. Así que mejor si me lo dan a mí, yo le doy un buen uso y les doy alguna cosa. Pero si no me lo dan a mí, de todos modos los alemanes vienen y se los quitan todo. Y bueno, ya en ese pensamiento y en esa idea, pues ya se convencen los judíos y dice, está bien, vamos a hacer negocio. Y le entregan unas maletas con dinero. La idea es esta, que estaban muy reacios los judíos de hacer el negocio con este alemán. No, ¿cómo vamos a hacer negocio? No, y aparte no nos vas a dar dinero, es utilidad y demás. Sí, así siempre ha sido con los judíos que llevan la halajá, que son muy cerrados y rígidos. Ahora, en ese contexto, sabiendo el Mashiach que se venían tiempos iguales y así,
Entonces le va a enseñar a sus discípulos, porque recuerda que el capítulo 16 inició diciendo, le dijo a sus discípulos, no a las multitudes, no a las multitudes de judíos, porque las multitudes de judíos iban a seguir la halajá rabínica, sino le dice a sus discípulos. ¿Qué les dice? Miren, los hombres de este mundo son más sagaces para hacer negocios que ustedes. Aprendan a ser sagaces para hacer negocios. Y aparte de decir, aprendan a ser sagaces con su semejante, ahora viene a aplicar el no te cierres, no te cierres a no hacer negocios con los gentiles o con los gente impía de enfrente. No seas como los escribas y fariseos. Ay, no, yo con un publicano no me junto. Ay, no, yo con un mercader gentil griego no me junto. No seas así. Esa es la idea. Entonces vamos a leerlo para corroborarlo. Y dice el verso 9. Por eso os digo, en esta edad presente no tenéis otra alternativa que negociar con este tipo de personas que viven de las riquezas injustas. Y tendréis que hacerlo así para que cuando los negocios de esta edad presente concluyan, hayáis tenido oportunidad de invertir en el mundo venidero y recibir allí en las moradas eternas tesoros, vuestros tesoros. Así que, en otras palabras, no te cierres a hacer negocio, aunque la halajá rabínica te lo prohíba y no vayas a hacer negocios plenamente con los gentiles. Haz negocios, no tienes de otra y busca beneficiarte, pero a la vez invierte en el reino de los cielos. ¿Cuándo inviertes en el reino de los cielos? De muchas maneras. Cuando compras tu Torah, estás invirtiendo en el reino de los cielos. Cuando compras lo necesario para cada fiesta, estás invirtiendo en el reino de los cielos. Cuando compras lo necesario, un libro de los Tejilim, un libro de Salmos, estás invirtiendo para el reino de los cielos. Cuando compras todo lo necesario para vivir tranquilo y disfrutar tu Shabbat, esto es tu comida, tu cena, tu vino, todo eso, tus luces y demás, tu aceite, estás invirtiendo para el reino de los cielos. Cuando estás dando sedacá al pobre, al necesitado, estás invirtiendo para el reino de los cielos. Cuando das tu macer, estás invirtiendo al reino de los cielos. Cuando das tus terumá, tus ofrendas, estás invirtiendo para el reino de los cielos. Cuando ayudas a tu hermano de la comunidad de una manera económica, etcétera, estás invirtiendo para el reino de los cielos. Cuando estás buscando difundir el mensaje, haciendo tu parte, poniéndole ya en nuestro contexto, poniéndole like a la publicación de la página oficial, cuando retransmites o reenvías el audio o el video de la enseñanza a familiares, amigos, estás invirtiendo porque en esa retransmisión estás, gastaste en tu celular o en tu computadora o en tu tableta, gastaste luz, gastaste internet, etcétera. Entonces estás invirtiendo. Entonces hay muchas maneras de cómo invertir en el reino de los cielos. Y esa es una realidad, una verdad. Y para poder tener el dinero para pagar la luz, el internet, pagar tu celular, pagar tu Torah, pagar tu vino, etcétera, se necesita trabajar, negociar, ¿sí? Entonces, hoy para nosotros no lo podemos entender plenamente porque nosotros ya vivimos, ya nacimos en un contexto gentil, ¿sí? Ya nacimos en un contexto gentil y es lo más natural emplearse o emplear, buscar un trabajo, hacer negocios, traficar, lo que sea, con los vecinos, los amigos, los de acá. Ya es normal. Pero en un contexto judío, que es lo que estamos leyendo, no es lo normal. Un judío trafica, comercia con otro judío. Y cuando tiene la necesidad de hacerlo con alguno que no sea judío, es con pincitas, es con, tal vez no es de que sea de siempre, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque eso es una realidad. Entonces el maestro nos dice, hagan esto porque no nos queda de otra, pónganse a trabajar, a esto que el otro, no se cierren y demás. Verso 10. El que es honesto, el que es honesto en lo muy poco, también es honesto en lo mucho, y el que es deshonesto en lo muy poco, también es deshonesto en lo mucho. Por tanto, si haciendo negocios con gente injusta no mostráis fidelidad, ¿quién creerá que sois confiables? Así que tú haces tus negocios, haces alguna transacción, empleados, vendes o compras, etcétera, pero no eres honesto, no haces las cosas conforme a la Torá, balanzas justas, pesos justos,
no debáis nada a nadie, si te prestan, paga, y si prestas, ya sabes las reglas del préstamo, a los hermanos sin intereses y a los de allá afuera sí les puedes cobrar interés, etcétera, etcétera. Eh, si haces bien y correcto en lo poquito y con tu semejante las cosas, si te conduces honesta y confiablemente, no eres con doblez, no eres, no, lo que nosotros decimos coloquialmente aquí en México, no eres gandalla en los negocios, no te aprovechas y demás, sabes ganar lo que se debe de ganar. No, hombre, el mundo está hecho un caos en cuanto a la economía porque todo está caro. ¿Y por qué está caro? No porque sea caro. Realmente las cosas no son caras, el hombre las encarece. Ejemplo tan solo lo que eh, vivimos en el caso de mi familia, con la familia de mi esposa, ellos son agricultores, ellos siembran la tierra y cada vez que vamos siempre nos dan verduras y demás. Y pues no es obvio que nos enteramos de los precios que ellos como productores venden, no sé, cada caja de calabaza, cada bolsa de lechuga, cada arpilla de zanahoria, etcétera, etcétera. Y para cuando llegamos a Puebla y vemos en los mercados los precios que están dando, decimos es un absoluto robo. Es un absoluto robo porque el precio desde el original no es nada que ver. eh, no es el doble, a veces ni el triple. A veces es hasta 10 veces más el precio llega a tus manos en tu casa a lo que era antes. Así que eso es el problema. Ese es el problema, que la gente quiere ganar rápido y en muy poco, con muy poco, y hacerse rico rápido. Ese es el problema, la codicia del hombre. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, sean honestos en sus negocios, cuando vendan algo, seamos fiables, confiables, em, no querramos ganar de una sola lo que estamos vendiendo o el trabajo o lo que sea, sino que seamos honestos. Porque si mostramos esa fidelidad y honestidad ahorita en estos negocios de la edad presente, cuando venga el maestro y nos dé lo nuestro, entonces, siervo bueno y justo, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, en lo mucho te pondré. Esa es una ley, ¿vale? Entonces seguimos y dice verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis honesto, ¿quién os dará lo vuestro? Así que si no fuiste un buen administrador, y yo creo que todos en algún punto fuimos administradores de alguien más, les cuidamos, le guardamos algo de... Trabajamos para alguien, pues, en algún punto trabajamos para alguien. Fuiste buen trabajador, llegabas a tiempo, no le robabas tiempo, llegando tarde y saliendo temprano a tu jefe, no tomabas lo que no era tuyo, no comías lo que no era tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerda, es una ley. Si fuiste honesto y confiable en todo eso, pues entonces, pues vas a hacer que se te dé lo que es tuyo en el mundo venidero. Verso 13. Ningún siervo puede servir a dos amos, porque amará a uno más que al otro, o será honesto con uno y deshonesto con el otro. No podéis servir al Eterno y a las riquezas. Luego, hasta ahí. Entonces, el tema es el mismo y el tema es que al final del cabo, aunque tenemos que traficar, vender, comercial y hacer algún tipo de trato con nuestros semejantes en la edad presente, con gente impía y malvada, eh, nosotros honestos siempre, haciendo lo nuestro, la salvación es personal. eh, Cuídate de no meterte tanto en el negocio, en el trabajo, en las riquezas, que ya sea eso tu todo, ¿sí? La típica expresión, hay gente que no trabaja para vivir, sino vive para trabajar. ¿Has conocido a esa gente? Y que conoce del Eterno, llega un punto donde ya no puede asistir a las fiestas, llega un punto donde ya no puede asistir a Shabbat, ya en nuestro caso ya no se puede conectar, etcétera, etcétera, porque ya está viviendo para trabajar, ya lo esclavizó el trabajo. Entonces, no estamos hablando de las excepciones donde, pues, una que otra vez de repente no llego a conectarme en vivo porque no me da tiempo, porque el trabajo, porque tuve que hacer esto, son las excepciones. Pero ya cuando son las reglas, ya cuando es de por sí, ya de plano no, ya mejor espero
a que manden el audio, pues ya estamos teniendo un problema. Ya estamos teniendo un problema porque por eso tardamos de tener horarios que todos puedan estar asistiendo y sobre todo en Shabbat, donde pues para ser honestos y claros, ya deberíamos de ser más responsables en cuanto a guardar el Shabbat. Y más si el Eterno nos está llamando y dando avisos de que no somos gentiles, sino que somos hijos de Israel en la diáspora. Así que bueno, cada quien va a llevar su fe al nivel que desee, pero en base a eso también será la recompensa. Así que no se puede servir a dos amos, o estamos 100% en el mundo, o traficamos en el mundo, pero estamos con el Eterno. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Bien, verso 14. Como que cambia de tema y nos mete ahora, o nos va a venir otra enseñanza en base, subráyalo, en base a los perushim, en base a los fariseos. Todo lo que va a venir a continuación va a ser por los fariseos, ¿ok? Para enseñanza a los fariseos, para tratar de hacer rectificar a los fariseos, ¿ok? Entonces, verso 14 dice, luego que los perushim, los fariseos, que estaban allí, oían esto de negocios justos, sean honestos, sobre todo eso, sean honestos, pues se burlaban de él, porque eran amantes del dinero. Esa es otra característica de los líderes religiosos judíos. Esa es otra característica de los líderes religiosos judíos. Híjole, bueno, 15. Les dijo, vosotros sois, ya viene ahí directo el maestro a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Hasta ahí. Entonces ya les va a dar una lección muy fuerte. A mí no me engañan, yo sé lo que hay en sus corazones, sus actitudes, sus acciones. Y ustedes, fariseos, se autojustifican sus malas acciones. Claro, como ustedes son parte de el invento de alajás, de mandamientos para autojustificar sus irresponsabilidades y transgresiones a la Torá, y nos va a dar un ejemplo. Continuamos ahora sí, dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Hashem conoce vuestros corazones, pues lo que entre hombres es visto de gran estima, delante del Eterno es una abominación. No pierdas de vista que esta expresión está en base a, les está dirigiendo la palabra a los fariseos. Así que aquí, en otras palabras, el maestro les está diciendo, ustedes fariseos, entre ustedes se justifican sus transgresiones a la Torá. Y como entre ustedes se justifican, ustedes son muy santos, muy kadosh y muy tzadikim y todo eso, porque ustedes se justifican. ¿Pero qué creen? El Eterno que ve todo, sabe que lo que ustedes hacen no es otra cosa más que una abominación. Eso está fuertísimo. Eh, Nuestro maestro decía las cosas como eran. Alguna vez alguien me dijo, cuando yo decía al mundo cristiano lo que eran, lo que hacen, están en la idolatría, están en el camino de perdición porque no creen, no conocen, no buscan, no obedecen, no aprenden Torah, que es la llave para la salvación. Eh, y les hablaba un poco fuerte a los cristianos. Alguien por ahí me dijo, uy, no les hables así, ¿qué no ves que se van a espantar? Ay, se van a sentir feos, se van a sentir mal. Uy, mi maestro no se detuvo para decir las cosas como eran a los religiosos de su época, porque ya no estamos para apapachar, ya no estamos para consentir las abominables y aborrecibles enseñanzas y prácticas religiosas de la que sea la religión. Ya no estamos para decir, ah, sí, andas en pecado, transgredes la Torá, no guardas Shabbat, crees en Jesús romano, crees que la salvación no se va a perder, ah, no, no pasa nada. No estamos en esa temporada, su alma está en juego. O les dices las cosas como son para que sepan que siempre hubo profeta en medio de ellos, o sea, siempre hubo alguien que les dijo la verdad, y no después vayan allá y digan, no, es que a mí nadie me dijo, nadie me dijo. Bueno, bueno, entonces.
el maestro directo. Ustedes están haciendo cosas aborrecibles y al Eterno no lo engañan. ¿Qué hacemos? Dirían los fariseos. Nosotros, yo, y ella agarrando su tzitzit y su tefilín, y yo haciendo algo abominable. Ah, sí, pues mira, ahí va tu ejemplo. Verso 16. La Torá, este pasaje, este verso del 16, subrayenlo, es muy importante. Tal vez alguna vez te topaste con esto, si no, tal vez te vayas a topar, porque el mundo cristiano usa este verso para justificar que la ley ya no, ¿ok? Este verso es clave porque lo usan para justificar que la ley ya no. En la versión textual hebraica del Nuevo Testamento no vamos a encontrar la manera en cómo pudieran usar esto para decir que la ley ya no. Pero ahorita te explico por qué. Primero vamos a leerlo. Cuando lo leamos ya te explico dónde se encuentra el problema. ¿Ok? Dice el verso 16, Lucas 16:16. La Torá y los profetas hablaron de Johanán. A partir de él, las promesas de apertura del reino de los cielos han comenzado a ser proclamadas, y todos con insistencia se esfuerzan por abrirse paso entre la gente para entrar en él. 17. Pero es más fácil que el cielo y la tierra se evaporen que caiga siquiera una parte ínfima de la letra de una letra de la Torá. ¿Sí? Ahora, vamos al error, pero no lo podemos leer en la versión textual hebraica porque ahí no está el error. Aquí ya está bien traducido en base al contexto. Eh, el código real ya lo traduce bien en base al contexto. El error está en las versiones que ya se usan en la cristiandad. Así que sí o sí nos vamos a Reina Valera. Nos vamos a Reina Valera y vamos a leer este verso en Reina Valera y ahí está el problema. Capítulo 16, verso 16 de Lucas en Reina Valera. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahí, esta versión está absolutamente bien mañosamente traducida. Porque el verso 17 contradice al verso primero en su mala interpretación, pero para que no contradijera fragantemente el verso 16, pusieron ahí una palabra muy rebuscada al final del 17 que dice, vuelvo a leer el 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, hasta ahí vamos bien, que se frustre, ahí está la palabra, que se frustre que traten de no cumplir, que se frustre una tilde de la ley, ¿sí? Para quien no conoce la Torá, para quien no conoce el contexto judío de, de los tiempos del Mesías, todo eso, pues yo tomo la primera parte solamente, que es la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí más claro ni el agua, dice el cristianismo. La ley y los profetas hasta Juan. A partir de Juan y Jesús, la ley y los profetas se acabó. Ya no. Ahí lo dice Lucas. Ahí está el problema. La mala y pésima traducción. Porque el verso 17 va a contradecir esa interpretación. La ley y los profetas eran hasta Juan. No, la ley y los profetas no eran hasta Juan. Eh, ¿Por qué? Porque el verso 17 lo dice claro. ¿Qué dice el verso 17? Porque es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se deje de cumplir algo de la ley. Así lo podríamos decir en palabras más entendibles y quitar la palabra frustrar. El cielo y la tierra, es más fácil que este cielo y esta tierra desaparezcan a que no se cumpla algo de la ley. Y la pregunta es, ¿qué le haríamos a los pastores y a los estudiosos, escatólogos y demás? Pregunta, ¿ya todo lo que está escrito en la ley y en los profetas ya se cumplió? Su ignorancia es muy probable que diga que sí, pero ya vamos a tener que entrar nosotros en nuestra astucia y nuestra preparación y lectura y conocimiento de la Torah y los profetas y decir, no, no es así. Tan solo lo que estamos estudiando en Isaías.
que estamos estudiando profecías para el fin del mundo. Preguntas, ¿esas profecías del fin del mundo ya se cumplieron? Pues la respuesta es que no. Entonces, sí, lo que está en la Torá y los profetas aún no ha llegado a su pleno cumplimiento, no se ha cumplido. Por consecuencia, el maestro está diciendo que la ley y los profetas siguen vigentes, porque es más fácil que desaparezca este cielo y esta tierra, as- este, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que se deje de cumplir lo que se requiere en la profecía de los santos Nevi'im, los profetas y la Torah. Y como todavía faltan muchas cosas por cumplirse, sigue vigente. Así que es eso, el verso 17, absolutamente contradice la versión Reina Valera, versión en el español, de la ley y los profetas son hasta Juan. Porque la ley y los profetas no profetizaron hasta Juan, profetizaron para el tiempo del fin. Y Juan no es el fin. El tiempo del fin. Así que vamos viendo los errores de traducción que tenemos cuando no podemos comparar las versiones y cómo es que engañan tan fácilmente a la cristiandad. Si alguien hoy te viene y te dice, no, es que la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿qué haces ahí tú judaizando? Y porque es que está bajo la ley, está bajo maldición y todo ese rollo. Explícales este verso. No necesitas usar el código real, ya te enseñé cómo. Con el simple verso 17, ¿sí? Con el simple verso 17 nos va a dar la correcta interpretación de decir, ¿sabes qué? Cielo y tierra siguen vigentes y lo que hay en las profecías y en la Torah no se ha cumplido, así que todo está vigente. Aquí hay un problema y el problema está en la traducción del verso 16. Ahora que ya lo entendiste, vuelvo a leerlo todo en versión Reina Valera y después vamos a regresar al código real y lo vas a comprender mejor. Verso 16 de Lucas 16:16 en Reina Valera. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí hay otro problema, porque el reino de Dios no se anunció desde Juan, no comenzó a anunciarse desde Juan. Ahí viene la ignorancia de la cristiandad. El reino del Eterno se viene anunciando desde los tiempos de Abraham. Abraham, las promesas, los pactos, la redención, Isaac, Jacob, después los profetas, después el pueblo de Israel, Moisés. Moisés habló de la redención, Moisés habló del profeta Mesías, Moisés habló acerca de la redención del pueblo de Israel. Después nos vamos al tiempo de los jueces, de los reyes, etcétera. Y todo ese periodo estuvieron hablando de la redención de Israel, de la restauración de las 12 tribus, etcétera, etcétera. Y ya no hablemos de los profetas que hablan del tiempo del fin. Así que, ¿cómo decir que a partir de Juan se anunció por primera vez y desde entonces el reino de los cielos? Es un absurdo, es tonto, es desconocimiento, porque el reino de los cielos se viene anunciando desde Abraham. Pero ¿cómo es que no se dan cuenta? Porque no leen la Torá ni los profetas. ¿Ok? Ahí está el grave problema, la ignorancia. Regresamos entonces y leemos el 16:16, pero ahora en código verde, código real, versión textual hebraica, y dice así: la Torá y los profetas hablaron de Johanán. A partir de él, las promesas de apertura del reino de los cielos ha comenzado a ser proclamadas y todos con insistencia se esfuerzan por abrirse paso entre la gente para entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra se evaporen que caiga siquiera una parte ínfima de una letra de la Torá y por consecuencia no se cumpla. ¿Vieron cómo es más claro y más entendible? Bueno, un punto a favor de Código Real, un punto en contra de Reina Valera. Verso 18. Todo el que, y aquí viene ya entonces, la Torah está vigente, ustedes fariseos la están regando, se están autojustificando cuando quieren hacer sus fechorías, ustedes mismos se apapachan, se autojustifican, pero el Eterno conoce todo y ustedes andan en cosas abominables. ¿Qué cosas? Después de dar a entender que la ley sigue vigente, verso 18. Y da el ejemplo de lo que estaban haciendo. Todo el que da carta de divorcio a su mujer porque ha encontrado otra que le guste más
y luego de separarse de su esposa, se casa con la otra, adultera. Y el que se casa con la que fue divorciada, la repudiada, por la misma razón, adultera. Van viendo cómo el contexto nos está hablando de los fariseos, de la profecía, de la vigencia, y de repente nos mete quien se divorcia porque le gustó a alguien más para casarse con alguien más, es adulterio. ¿Por qué metió eso? Porque el contexto sigue siendo el mismo. El contexto son los fariseos y el contexto es la práctica que desde entonces y antes y hasta nuestros días, el rabinato permite esto, que los hombres se divorcien de sus mujeres por la más mínima razón, ¿sí? ¿No cocinaste bien los frijoles? No los cocinas bien, me divorcio. Pero en esencia esa es la justificación. Lo que en realidad quieren es casarse con un modelo más reciente, ¿sí? Y ahí está el problema, porque en el mundo judío, en el mundo de la línea rabínica, eso se permite. Póngase a pensar. Los rabinos lo permiten y estamos en el mundo judío, pues yo feliz. Me estás cayendo mal, me estás molestando mucho, mujer, te busco la más mínima y me divorcio y me caso con alguien más. El rabino me da permiso. No es el cielo me da permiso, no. El rabino me da permiso. Y como el rabino es ley, por sus halajot, que son vistas como divinas, ahí está el asunto. ¿Y qué es lo que el maestro está recriminando a esa línea farisea? Así que el maestro lo dice bien claro. No hay divorcio al menos que haya infidelidad o idolatría. Porque recuerde que ya estudiamos apenas en las parashot pasadas que si un familiar o una esposa te invita a servir otro Dios que no conociste ni tú ni tus padres, pues caret, corte. Obvio, no vamos a caret, corte, pero sí tendrías legalmente por el Eterno el poder divorciarte. Si tu marido o tu esposa te están incitando a que dejes a Hashem, al Eterno, a Mashiach, a la Torá y a todo lo que corresponde. Si fuese así, tienes todas para divorciar. Y la otra condicionante es si hay infidelidad. Comprobable. No, es que le encontré un mensajito en el celular. Ah, ¿y eso qué? Bueno, ya sí, ya, este, consumó el acto de adulterio como tal, ya te lo dijo, o ya lo cachaste, lo que sea. No, pues que no, nada más un mensajito. Oh, que la bueno, sí, entonces tiene que ser absolutamente comprobable que fue infidelidad como tal. Esas 2 son las únicas razones por las cuales se podría llegar a un divorcio, ¿sí? La, ah, que te inviten a dejar al Eterno, que te inciten, que te presionen, que te estén joroba y joroba, y ya deja al Eterno, y eso, y la vida sea imposible, porque esa persona te está buscando que te alejes del Eterno, o que te sea infiel, en adulterio. Em, ya si hay problemas de esos típicos de: "Ay, ya no te aguanto, ay, cómo gritas, ay, no le bajas la tapa al excusado, ay, no", esos ya son cosas mínimas y se tienen que tratar de sobrellevar. Ahora, si ya hay un punto donde sí, la verdad, la persona de enfrente, esposo o esposa, ya, o sea, pasa la mosca y ya te echó la bronca, o sea, ya es imposible vivir con una persona así, aunque no te está diciendo que dejes a la Torá al Eterno o te es infiel, en adulterio, pero ya es imposible la coexistencia porque pasa la mosca y te echa la culpa, pues mejor una separación. Ojo, separación. Así lo manejan nuestro Shaliach, Shaul de Tarso. Y como diría Shaul de Tarso, a paz nos llamó el Eterno. Si ya es imposible esta relación, sepárense. Es lo primero, ¿sí? Que sepárense, cada quien viva en su lado, ¿sí? Pero para divorcio, esas son las 2 constantes. Y aquí el maestro nos está diciendo claramente que los fariseos, la línea rabínica, hasta nuestros días, traducido a nuestros días, sí da permiso de divorciarse por la razón que sea. Quien hace eso, sobre todo porque se casa para casarse
se divorcia para casarse con alguien que le parece más atractiva, mejor, más bonita, cocina mejor, lo que tú quieras, sin estas 2 condicionantes, adultera. Y los ejemplos los podría decir más cerca de lo que te imaginas. Esos ejemplos son más cerca de lo que te imaginas, pero por respeto y por agradecimiento a lo que se nos fue enseñado en la antigüedad, en los años pasados, no voy a decir nombres ni personajes actuales que tú reconocerías que vivieron esto, o que hicieron esto, o que transgredieron esto. Así que seguimos adelante y entonces dice, entonces ya te vas dando cuenta que es lo abominable que acaba de mencionar el Eterno. Ustedes están haciendo cosas abominables, fariseos, a mí no me van a engañar, porque recuerden que lo que detonó esto fue que los fariseos se burlaron de su parábola de cómo tienen que comerciar y que tienen que invertir en el reino de los cielos, ¿sí? Eso fue lo que detonó y les saca sus trapitos al sol y les dice, con que se ríen de esto, pues ustedes están peor que eso, aparte de ávaros, codiciosos, están metidos hasta el full en transgresiones a la Torá, porque permiten el adulterio, porque permiten divorciarse así tal cual. Por eso era el tema. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de lino fino y púrpura, y ahora viene ya una mashal para demostrar la esencia de lo que no se está haciendo en el ámbito religioso del tiempo del Mesías, con los líderes religiosos. Y con esto vamos a terminar, ¿sí? Esta parábola de Lázaro y el rico. Había un hombre rico que se vestía de lino fino púrpura y vivía haciendo banquetes tras banquetes de manera espléndida, tal cual hacían los ricos escribas fariseos que tenían la condición y la posición económica para hacer eso. Así que en esencia esta parábola va para con ellos también. 20. Y cierto hombre, muy pobre, Eleazar, había sido colocado a su puerta lleno de llagas, y ansiaba comer algo siquiera de lo que iba cayendo de la mesa del rico, y los perros que iban pasando por allí le lamían las llagas. 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los malachim, por los ángeles, al seno de Abraham. Eso está interesante, no lo pierdas de vista, porque aquí nuestro maestro nos está diciendo, cuando alguien muere, un justo muere, ¿quién transporta su espíritu? ¿Quién lo transporta al lugar donde tiene que estar? Un justo, los ángeles, ¿ok? No lo pierdas de vista esos detalles. Sucedió que, verso 22, cuando murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Antes de Mashiach había un lugar conocido como el seno de Abraham que se encontraba en el centro de la tierra. Ahí es también el Seol, el lugar de los muertos. Y en el Seol, en el centro de la tierra, hay otro lugar, son dos lugares, un lugar que es conocido como, o era conocido como el seno de Abraham y el Seol como tal. Entonces, este Eleazar murió y los ángeles los llevaron al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Y alzando sus ojos en el Seol, el rico, bajo fuertes tormentos, vio a Abraham desde lejos y a Eleazar a sus pies. 24. Y clamando con fuertes voces, o sea, gritando fuertemente, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Eleazar para que mojando la punta de su dedo en agua, toque mi lengua y refresque, porque estoy bajo tormento en esta llama. Y aquí ya nos da más información de qué tipo de tormento hay en el Seol. No es que los muertos mueren y van al Seol y simplemente hay oscuridad y aquí estoy en el limbo y no sé qué pasa y aquí estoy esperando hasta el juicio. No, sino que bajan y hay tormento allá abajo. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones, si aquí en el cuerpo físico de esta tercera dimensión, tú cuando te quemas, ¿cómo se siente? Uy, se siente feo. ¿Qué fuego será el que hay allá abajo? Porque obvio que ya se baja sin cuerpo. ¿Qué fuego es el que hay allá abajo que quema el espíritu? Eso está ponte a pensar, ¿sí? Es un fuego que daña el espíritu. Y aquí nos está diciendo claramente, hace mucho calor,
no aguanto, no hay agua, y hay llamas, ¿sí? En el sentido de hace muchísimo calor, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos. 25. Dijo entonces Abraham, hijo, recuerda que recibiste tus placeres en tu vida y Eleazar sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, para que sea certera la palabra que dice, el Eterno no es deudor de nadie. Si algo bueno hiciste, el Señor te lo paga. Si algo malo hiciste, el Señor te lo paga. Obvio que buscamos que nos paguen lo bueno, por lo tanto, portarse bien, hacer lo correcto, lo justo y lo santo. Ojo, bien. Eh, ¿Qué fue lo que hizo mal el rico que podríamos deducir? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? No ayudó a su prójimo, no amó a su prójimo, ¿sí? En vez de darle comida, sustento, cuidado, atención médica a Eleazar, se la vivió gastando solamente para sus placeres y miren cuánto espléndido soy yo, etcétera, etcétera. Ahí se deduce que no tenía amor al prójimo. Seguimos, verso 26. Mm, ah, 25, perdón. Dijo entonces Abraham, hijo, recuerda que recibiste tus placeres tú en tu vida y el azar sus males, pero ahora estés consolado aquí y atormentado. 26. Pero además de esto hay una separación abismal entre nosotros y vosotros, tanto que es imposible cruzar de aquí a vosotros ni de allá a nosotros. Entonces dijo, te ruego pues, padre, estaba hablando el rico, te ruego pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre. O sea, manda a Eleazar, algo así como resucítalo y que vaya y que diga, ¿sí? ¿Qué va a decir? 28. Porque tengo 5 hermanos para que les adviertas solamente del peligro a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, que resucite y que vaya y les diga, oigan, hay un lugar en el Seol y que hay mucho tormento y cuídense y etcétera. ¿Sale? Esa es la idea. Verso 29. Pero Abraham dijo, estos versos 29, 30, 31 son claves para entender la importancia de la Torah y los profetas. Son claves. Recuerda que quien está diciendo la mashal es Yeshua de Nazaret. Y fíjate cómo maneja el tema de la salvación. Verso 29. Pero Abraham dijo a Moshe y a los profetas, tienen, óiganos. ¿Sí? ¿Por qué el maestro, que es el que está diciendo la parábola, por qué no dijo, pues fíjate que prediquen a Yeshua en mi nombre y esto y que el otro y que la redención y que el madero y que la sangre y todo eso y serán salvos? ¿Por qué no dijo eso? Porque nos está dando un dato interesante de cuál es la llave, como decíamos hace ratito, cuál es la llave hacia la salvación. ¿Cuál es la llave a la salvación? La llave se encuentra en la Torá, en Moshe y en los profetas. Cuando dice a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos, es estudien Torá y estudien a los profetas. Esa es la llave para la salvación y que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo el asunto? Dice el rico, resucita a Lázaro y que les advierta. Dice Abraham, no, allá arriba tienen a Torá y los profetas, simplemente que pongan atención y que lo obedezcan. Eso está diciendo. Ahora fíjate que replica el rico. Verso 30. Entonces dijo, no, ay, muy sabio el rico. No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, harán teshuvá. No, señor, si él las hace resucitan, hombre, sí van a creerle. Y vean la respuesta magistral. Verso 31. Mas le dijo Abraham, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Vamos con la primera parte, la explicamos. Dice, mas si no oyen, ese oyen, recuerda que ese shamá, ya lo estudiamos la parasha pasada, es más allá de simplemente oír sonidos. De simplemente me siento a escuchar, me siento a escuchar. Es más que eso. Ese Shama, que viene, de ahí viene el Shema, ese Shama es pongan atención, pongan en práctica, vivan, hagan carne esas palabras en su vida. Obedezcan, pues, ¿sí? Escuchen y obedezcan.
si no escuchan y obedecen, viven diariamente lo que está en la Torá y los profetas, ¿hasta ahí vamos? Si no obedecen, viven diariamente, obvio, tienen que estudiar, porque por ahí empieza, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Eterno, sí, toda la regla. eh, si no oyen y estudian la Torá y los profetas, segunda parte, eh, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Te lo digo en otras palabras, los judíos tienen todo para ser salvos, porque tienen la Torá y los profetas. Porque al escudriñar verdaderamente, sinceramente, genuinamente, con un corazón genuino y sencillo, humillado, etcétera, deseoso del Eterno, si realmente lo hicieran así, al leer la Torá y los profetas, encontrarían a Yeshua de Nazaret que se levantó de entre los muertos. Pero por cuanto no lo están haciendo así, solo de una manera religiosa estudian Torá y profetas, y ahora ya lo entendemos un poco más de por qué no encuentran a Mashiach, Yeshua de Nazaret en la Torá y los profetas, cuando supuestamente cada Shabbat están estudiando Torá y profetas, la Parashá y la Haftará. ¿Por qué no encuentran a Yeshua ahí? Porque recuerden lo que decimos cada Shabbat cuando buscamos leer toda la Parashá. El mundo judío presume de estudiar Torá todos los Shabbat, pero realmente no está estudiando Torá todos los Shabbat. Está estudiando retazos de Torá con muchos midrashim, con mucho Talmud y con mucha alajá de los rabinos. Toman un versículo o la idea principal del tema de la parashá y de ahí toda su explicación de los exponentes en cada sinagoga o Keilah es hablar de lo que dicen los rabinos, de lo que dice el Midrash, de lo que dicen los Jajamín, de lo que dicen los Poskim, de lo que dicen los Mekabalín, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la enseñanza y esencia de lo que está en la Torá, que es Yeshua de Nazaret y su abodá, su servicio, no solamente queda en un segundo plano, sino absolutamente desaparece. Porque no están estudiando Torá, están estudiando dichos rabínicos. En otras palabras, están haciendo exactamente lo mismo de lo que ellos cuestionan y juzgan con el cristianismo. Ay, no es que los pastores, cuando cada domingo agarran un versículo y se ponen a hablar, anécdotas, chistes y todo hay un desarrollo de nada que ver y nada más por un versiculito. Están haciendo lo mismo los rabinos. Y no lo digo porque lo sospeche, lo digo porque lo viví. Y eso ha permeado hasta el mundo netzarita. Los líderes netzaritas hacen lo mismo por parecer muy judíos. Hacen lo mismo. En vez de enseñar la Torah y la parashá correspondiente de pies a cabeza y buscar a Mashiach allí, solamente te enseñan Midrash, Talmud, Jajamín, Poshkim, Mekabalim, los sabios, etcétera, etcétera. Así que ahí está el problema. Aquí Mashiach en su mashal, en su parábola de Lázaro y el rico, y lo está diciendo bien claro, quieres encontrar la llave de la salvación, la encuentras en la Torá y los profetas. Y decimos la llave, porque una llave abre, ¿qué abre una llave? Abre la puerta. ¿Y quién es la puerta? Yo soy la puerta, dijo Yeshua de Nazaret. Así que estudiar Torá y profetas te van a dar la llave que abrirá el acceso a reconocer, entender y creer en Yeshua de Nazaret. Tú quita la Torá y los profetas, quita la llave, ¿cómo abres la puerta? ¿Ven cómo el enemigo ha sido tan astuto para engañar al mundo gentil en el cristianismo, quitando la judaidad de Yeshua y la Torá?
la llave y los profetas, la Torah y los profetas, que es la llave, y cómo ha sido tan astuto para hacer lo mismo en el mundo judío, con estos líderes religiosos hipócritas, falsos, que también han quitado la llave a la salvación. Por eso en otra ocasión, ya lo estudiamos, les dice nuestro maestro de justicia a ellos, a esos líderes de justicia, ustedes ni entran a la salvación y ni dejan que los que ya estaban entrando entren. Viene un netzarita, cree en Yeshua, comienza las raíces hebreas, quiero el mundo judío, me enamoro del mundo judío, Shabbat, los cantos, y comienzo a ver deslumbrado la halajá de los rabinos, el Talmud, todo eso. ¿Qué termino haciendo? Estudiando todo menos la Torah y los profetas. Me quitaron la llave cuando ya estaba entrando, porque entré por la fe en Yeshua de Nazaret. Pero ¿qué terminan haciendo? En los buenos casos, y buenos casos y malos, me quitan la Torá y los profetas, y solo aprendo Torá y profetas por retazos. Y en el mal sentido, terminan apostatando de Yeshua de Nazaret. No, 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 ya me convencieron aquí, y ciertamente Yeshua no cumple con las credenciales, así que no, creo que no. ¿Sí? ¿Es cualquier cosa? No es cualquier cosa. Y no es que estemos en contra del pueblo de Israel. Ojo, no estamos en contra del pueblo de Israel, no, somos pueblo de Israel, no espiritual, físico. Aquí el problema es el mismo problema de nuestro maestro de justicia, que fue el mismo problema que el de los apóstoles, los líderes religiosos, que como lo vimos en Isaías en nuestra semana, orgullosos y soberbios, montes, cedros del Líbano, exaltados, que se creen que no, que tienen toda la verdad y que son infalibles como el Papa. Del lado judío, pero como el Papa. Ahí está el problema. ¿Qué dice Isaías que va a venir? Todos serán emparejados. Todo soberbio, todo altivo, todo orgullo será humillado en aquel día. Así que cuídate de los líderes religiosos que ostenten soberbia, altivez, orgullo y que se estén autojustificando, transgrediendo la Torá, y que estén fragantemente diciendo, no, no, si estoy bien porque los rabinos me respaldan. No, los rabinos no. Quien te tiene que respaldar en cada hecho es la Torá, no los rabinos. Porque ya está más que comprobado que los rabinos hacen leyes alajot a conveniencia. Así que nuestro camino como verdaderos netzaritas es seguir a nuestro Maestro de Justicia, al Goel, al Redentor, no a los rabinos. ¿Ok? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob les bendiga grandemente en esta noche. Un saludo cordial. Que Hashem sea con vosotros. Estuvo con ustedes Morel Isha de la ciudad de Puebla. Anoten en dónde nos quedamos. En Lucas 6. Terminamos todo el capítulo 16. ¿Ok? Estamos a este, 5 de septiembre. Y pues un saludo cordial. Laila Tov. Shalom, shalom.